Hola, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Heinrich. Ramiro Costa es economista en jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, autor de trabajos de investigación, artículos periodísticos, conferencista en seminarios y congresos internacionales y nacionales. Como dijo Ricardo, el tema de hoy es cadenas de valor y sociedad, y nos ha preparado una muy buen resumen y cuantificación de lo que es la cadena de maíz en su totalidad. Vamos a hacer media hora de exposición y luego, levantando la mano, le van a acercar un micrófono y podemos habilitar algunas preguntas. Bueno, hola. Buen día a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Diego, y muchísimas gracias fundamentalmente a las autoridades de Maizar por haberme invitado a participar a la Bolsa de Cereales y a mí específicamente en este importante congreso que ya podemos decir, me imagino que es un éxito dada la cantidad y concurrencia de público que ha tenido. Así que me parece lo más importante destacar el compromiso de la gente de Maizar para con toda la cadena de valor aquí reflejada. Mi presentación, como se comentó recién, va a estar enfocada a medir lo que es la cadena de valor de maíz en Argentina, una medición que es alternativa a la existente en Argentina en términos de lo que oficialmente se hace, en términos de cuentas nacionales, y que pretende cuantificar todo lo que se pierde cuando se utilizan mediciones habituales. Entonces, vamos a pensar inicialmente con algunos datos muy básicos de la cadena de maíz, solamente a modo de contexto, de cuantificación de qué es el maíz en Argentina. Empecemos comentando que es el segundo mayor cultivo de los 6 principales de nuestro país, con 25 millones de toneladas producidas estimadas para esta campaña por la Bolsa de Cereales. Se situaría en algo así como en un 25% también de la producción total de los granos del país, considerando una cosecha total de estos granos de alrededor de 100 millones de toneladas. Si consideramos su importancia o su relevancia desde el punto de vista de las exportaciones, podemos decir que es el tercer complejo exportador de Argentina. Y cuando me refiero al tercer complejo exportador de Argentina, no hablo únicamente de cadenas de granos o de cadenas agroindustriales. Lo que estoy diciendo son todas las cadenas de producción de Argentina, considerando todas las manufacturas también, todas las distintas industrias de nuestro país. Pero lo destacable es que este tercer puesto, si lo consideramos como generación de divisas o de dólares netos, en realidad se transforma en un segundo puesto. Porque en el primer lugar se encuentra la cadena de la soja, en el segundo lugar se encuentra el complejo automotriz, que como sabemos es un complejo deficitario en términos de generación de divisas netas. Entonces, como les decía, el maíz pasa de un tercero a un segundo lugar en términos de aporte de dólares a la economía argentina. Y como un tercer dato, para cuantificar en una primera visión qué es el maíz en Argentina, podemos decir que el maíz y toda su cadena de valor presenta una facturación al año pasado de 21.000 millones de dólares. Es decir, el movimiento total de dinero de la cadena de maíz en Argentina es de 21.000 millones de dólares. La presentación en la sucesivo va a ir desagregando ese valor y va a ir mostrando cómo se compone en términos de, primero, valor bruto de producción, que es facturación, luego un valor agregado, o PBI, de la cadena de maíz, para cada uno de todos los sectores. Siguiendo con los datos iniciales, a continuación lo que se refleja en ese cuadro, en ese gráfico, es la evolución de producción desde el año 2000-2001 hasta la última que tenemos, 2013-2014. Toda la serie utiliza los datos del panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales. Y como se ve, es una tendencia ascendente, creciente, sobre todo en los últimos años, lo cual refleja un dinamismo que se corresponde con algo que es a nivel mundial, con algo que sucede a nivel mundial. La producción mundial de maíz viene creciendo, y viene creciendo a tasas muy importantes. Y lo relevante a destacar en este gráfico es que ese crecimiento a nivel mundial, pero en particular en Argentina, se genera siguiendo señales de mercado, es decir, siguiendo las señales que dan los precios. ¿Por qué crece la producción de maíz en Argentina y por qué crece la producción de maíz en el mundo? Porque la demanda crece a igual o mayor ritmo. La demanda de productos que son los tradicionales y también muchísimos productos nuevos vinculados con la nueva economía que hoy llamamos bioeconomía. Toda una serie de productos que hace unos pocos años no existía o no tenía una demanda derivada de maíz y que hoy está demandando cantidades crecientes. Entonces lo que podemos destacar aquí es que este crecimiento es genuino, es un crecimiento real, un crecimiento que se va a sostener en el tiempo toda vez que la demanda siga creciendo, tal como lo están pronosticando
todas las grandes instituciones mundiales que hacen este tipo de trabajos, como por ejemplo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la FAO, o los países de la OECD, o incluso el modelo de estimaciones de largo plazo de Outlook que tiene el INAI, que es el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales de Argentina. Ahora, cuando les comentaba, ahí está, no pretendo que lean ni desde primera fila ni desde última fila ese gráfico, pero lo que pretende mostrar es la diversidad de usos que tiene el maíz. Muchas veces cuando pensamos en maíz y pensamos en su cadena de valor, es fácil pensar primero en ganaderías, quizás luego en algunas moliendas y ahora y más frecuentemente en etanol. Pero en realidad el maíz está realmente en casi todos los aspectos de nuestra vida, aún sin tener consideración de ello. Es por ello que no voy a entrar en leer uno por uno de esos detalles, pero sí voy a leer un trabajito que hicimos en la Bolsa ya hace unos cuantos años y que hoy tiene plena vigencia, que pretende mostrar cómo en el día a día pasamos consumiendo o tocando lo que fue utilizando productos derivados del maíz. La primera parte es una introducción que menciona la historia del maíz en el mundo, cómo se origina, cómo llega hasta nosotros, pero lo interesante es ver la demanda de este maíz. Entonces les digo de qué se trataba. Pasamos el día entero con el maíz, aún sin darnos cuenta. Muchos de los jabones, los geles, los cosméticos incluyen derivados de maíz en su formulación. También las lociones con las que nos afeitamos en la mañana. Para tener un buen comienzo cada día hay que tomar un buen desayuno, por ejemplo un tazón de copos de maíz, una tostada con margarina y mermelada y una taza de café instantáneo. Pues bien, varios de los cereales que tomamos en el desayuno están compuestos de almidón, de almíbar, harina y edulcorantes extraídos del maíz. La mermelada suele tener almíbar de maíz. El té o el café instantáneos también emplean un subproducto del maíz, la maltodextrina. La margarina también puede contenerlo. Los pasteles hechos en casa, así como otros postres, emplean levaduras derivadas de maíz. Antes de salir de casa nos lavamos los dientes. La mayor parte de las pastas contienen hasta un 50% de sorbitol líquido, con el cual se logra el adecuado mantenimiento de la humedad bucal. Los zapatos antes de salir nos miramos si brillan lo suficiente. Las pomadas que utilizamos para ello están compuestas con derivados del maíz. Nos hemos apoyado contra la pared al salir mientras esperamos el ascensor. El yeso de los tabiques suele llevar almidón de maíz para ganar adherencia. El aceite de maíz se utiliza en pinturas y barnices. Incluso la cola para empapelar está hecha de almidón y dextrina de maíz. Una pared de cemento puede tener almíbar de maíz en su composición. El aluminio de muchos acabados también. Nos subimos para ir al auto a trabajar. Los coches, por supuesto, necesitan maíz. Y no solamente me refiero al etanol en términos de combustible. La cabeza de los cilindros, las bujías, los neumáticos, muchos acabados sintéticos e incluso el líquido del limpiaparabrisas lleva maíz en su composición. También la batería. Dejamos a los chicos en el colegio, donde utilizan papeles hechos a base de maíz, elaborados con almidón de maíz, dextrina, dextrosa y almíbar de maíz. También utilizan ceras y tizas que se fabrican con sus derivados. En el trabajo empleamos materiales que seguramente han sido tratados con algún derivado. Papeles, cartones, maderas, pegamentos, otros adhesivos, tintas, tejidos, etc. A la hora de almorzar podemos degustar aceite de maíz en las ensaladas. La margarina, la mostaza, la mayonesa, el ketchup, todo lleva fructosa, en los mismos postres también. Tienen maíz algunos derivados del queso, los yogures, muchas salsas para aliñar ensaladas. Los congelados y helados también incluyen sus subproductos. La carne y huevo que consumimos suelen proceder del ganado alimentado con maíz. A media tarde tenemos sed, casi todas las bebidas carbonatadas utilizan edulcorantes obtenidos del maíz. Las cervezas sin alcohol han sustituido el almidón extraído de la cebada por el de maíz para conseguir fórmulas más ligeras. Los niños consumen golosinas que llevan maíz, barras de caramelos, de cereales o chocolates, la goma de mascar, los chicles, las papas fritas, un montón de productos de copetín están hechos a base de maíz. Y antes de ir a casa decidimos visitar a un amigo que está internado en un sanatorio. Cerca de 85 tipos diferentes de antibióticos utilizan maíz en sus fórmulas. En la preparación de la cena utilizamos envases de plástico y papel con fibras de maíz en su composición, que son mucho más ecológicos que otros plásticos industriales. Comemos una pizza con almidón de maíz y dextrosa en la salsa de tomate y harina de maíz en la masa. Al más chiquito hoy le toca polenta. Los pañales desechables que usan también los niños están hechos con un almidón de maíz superabsorbente, capaz de expandirse hasta 300 veces su peso. La dueña de casa, después de cenar,
pone en lavarropas y utiliza un detergente formulado con un ácido cítrico derivado del maíz, que aumenta la fuerza limpiadora y disminuye la dosis necesaria. Y finalmente, antes de acostarnos, vemos unas fotografías. Las películas suelen estar hechas con almidón de maíz. Y aunque mañana tengamos que levantarnos temprano, no viene mal una buena copa de Borbón, por supuesto que hecho de maíz. Entonces, con esto pretendo demostrar simplemente que el maíz es muchísimo más de lo que habitualmente consideramos y que también se considera en las cuentas nacionales de Argentina y de todos los países del mundo cuando se estima qué es el maíz o cuánto representa el maíz en la economía. La idea de la bolsa de cereales en ese sentido fue tratar de medir todo eso que acabo de leer, utilizando una metodología que ya voy a ir detallando, a los efectos de capturar el valor agregado de cada una de todas esas actividades y tener el verdadero peso del maíz en la economía argentina. Y me refiero del maíz, pero quiero decir la cadena de maíz, ¿verdad? Ahora sí. Ahora hablábamos y se dijo en las charlas anteriores que el mundo requiere alimento. Decíamos que el crecimiento de la producción de maíz está vinculado a una demanda genuina. La demanda viene creciendo a tasas crecientes en algunos casos y que hacia el 2050 hay que alimentar a 9.000 millones de personas, con lo cual tenemos un desafío por delante. Hay que producir más, pero además hay que producir de manera sustentable. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ir hacia ese gran objetivo? Por un lado, surge la respuesta más sencilla, o la habitual, o la tradicional, que es incrementar el área sembrada, incrementar la producción vía un mayor uso del recurso suelo, lo cual implica expandir la frontera y utilizar más la dotación de factores ya existentes. La otra manera de hacerlo es incrementar los rendimientos por hectáreas. Y incrementar los rendimientos por hectáreas se puede hacer de dos grandes maneras, que no necesariamente son excluyentes, por el contrario, actúan de manera conjunta. Por un lado, intensificando el uso de los insumos, utilizando mayor cantidad de fertilizantes o fitosanitarios que ayuden a lograr mayores rendimientos unitarios por hectárea producida. Y la otra, que en este caso es la que yo quiero detallar un poquitito más, que es utilizando mejor lo que ya sabemos. Es decir, utilizando la misma cantidad de fertilizantes, la misma tipo de semillas, los mismos productos fitosanitarios y el esquema que ya tenemos en términos de tierra, cantidad de sol, agua, lluvia, etcétera, ¿cómo logramos que eso rinda mejor? Es decir, con mayor productividad respecto de los insumos que ya estamos utilizando. Y eso se mide en lo que ahí está llamado como PTF, que no es ni más ni menos que productividad total de los factores, es un término económico, y que trata de capturar todo el crecimiento de la producción que se origina en un mejor uso de los insumos. Es decir, que si tuviéramos que simplificarlo mucho a ese cuadro y tendríamos que decir cuáles son las dos grandes formas que tenemos para producir más alimentos, podemos decir que hay una primera que es vía transpiración, usando más cosas, usando más fuerza, digamos, y una segunda vía inspiración o más inteligente, utilizando mejor lo que ya tenemos. Claramente eso es mucho más sustentable en el tiempo y de la combinación de las dos vamos a llegar a obtener esas nuevas producciones de manera sustentable. Cuando pensamos, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo Argentina al respecto? Podemos decir que estamos en el camino correcto. Vemos el impresionante uso que hay en nuestro país, por ejemplo, de siembra directa. Aquí al lado mío tengo el representante de APRESID, nada menos que muchísimo tienen que ver con esto, sino casi todo. Hoy en el caso del maíz se utiliza casi un 95% del área, se utiliza este esquema de siembra directa. ¿Y qué implica? Muy rápidamente, que alrededor de un 60% de maquinaria, o sea, un menor uso de maquinaria agrícola en un 60%, 65%, un menor uso de combustibles fósiles, casualmente por eso, calculado en 40-45% según informes de APRESID, lo cual también implica menor emisiones de gases de efecto invernadero. Nuevamente, fíjense cómo una tecnología sustentable se logra incorporar al sistema productivo argentino de manera casi total, y si tuviera la serie de tiempo verían lo rápido que fue en términos de los pocos años que hicieron necesarios para lograr esa adopción casi total. Disculpen. El uso de la biotecnología, otro ejemplo de una tecnología ahorradora de insumos y que ha sido utilizada de manera casi total en el caso del cultivo de maíz en Argentina, los nuevos fertilizantes y productos fitosanitarios más amigables con el medio ambiente. Gerenciamiento, los cambios en gerenciamiento han sido clave para entender la lógica que está atrás de este gran cambio productivo. Los productores más preparados, hasta más jóvenes, con estudios universitarios, con esquemas de integración entre ellos, de trabajos en red, fuerte vinculación con el entorno, con utilización de esquemas de asesoramiento técnico,
de subcontratación de servicios, todo lo cual permitió que la difusión de la tecnología sea muchísimo más rápido que en el esquema anterior, el cual estaba más integrado verticalmente y que había mucha menos comunicación entre los productores y su entorno. Bueno, contratistas, maquinarias y nuevos mecanismos de comercialización, por supuesto que han dado apoyo y soporte a este nuevo desarrollo. Y cuando planteaba el crecimiento de la productividad total de los factores, enumeré una serie de conceptos que ayudarían a pensar que estamos en el camino correcto. También podemos decir que podemos medir cuál ha sido la contribución de ese enfoque que es inspiración versus transpiración. Y a continuación lo que se ve en ese gráfico es una estimación que realizamos desde la Bolsa de Cereales, junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y siguiendo la metodología de la Universidad de Harvard, que pretende calcular del crecimiento total de Argentina, de la producción agrícola, cuánto ha sido cada una de estas dos variables. Y lo que pueden ver ahí es que en ambos rangos de tiempo, entre 1990 y 2006, y 2002 y 2006, el 50% del crecimiento de la producción se explica por inspiración y el otro 50% por transpiración. Es decir, ese es un número que, créanme, es realmente maravillosamente alto y que no necesariamente se ve en los países más desarrollados del mundo, quienes muchas veces al producir con importantes subsidios no tienen los incentivos correctos o alineados a producir de manera más eficiente. En Argentina, con esquemas de producción en el cual el sector primario generalmente corre en desventaja, se está obligado a ser lo más eficiente posible en el uso de cada uno de los insumos y eso se refleja en ese resultado. Fíjense la contraposición con el crecimiento de la economía argentina para los mismos dos periodos de tiempo. En el primer caso, la PTF, la productividad total, resulta levemente negativo y en el segundo, levemente positivo. Es decir, la economía argentina en su conjunto explica su crecimiento casi exclusivamente en transpiración, no en usar mejor los insumos. Al revés del esquema de crecimiento que muestra el campo, con un 50% de inspiración, mucho más sustentable en el tiempo. Y si no queremos, o si estos números son un poco complejos en términos de conocimiento económico, técnico, hay una forma aún más sencilla de ver exactamente el mismo resultado. Estos son los datos obtenidos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de producción, área y rendimiento de maíz en Argentina para 1963, 1973, 83, 2003 y 2013. Lo importante a destacar aquí es que el crecimiento de la producción fue algo así se multiplicó por 5. Y cuando vemos cómo se compone este crecimiento de la producción, es de solo un 14% debido al área, pero un casi 300% debido a rendimientos. Es decir, que el 95% del crecimiento de la producción de maíz en Argentina en estos años se justifican mejores rendimientos y solo un 5% del crecimiento se justifica en mayor utilización de área sembrada. Esto también nos da una idea del potencial que tiene el maíz en Argentina. Es por todo esto que estamos hablando que deberíamos pensar la cadena de maíz, como lo hace Maizar, y me consta que lo hace Maizar, como desde un lugar distinto. Tenemos que cambiar el paradigma en el cual lo pensamos. Tradicionalmente se habla de maíz, se habla de producción primaria y pensamos en producción a campo. Y si lo entendemos únicamente desde ese lugar, es muy difícil comprender eso de como entrábamos de la productividad total de los factores, comprender el resultado en el crecimiento de los rendimientos, comprender todos esos factores de biotecnología, gerenciamiento, red de contratistas, porque solo entendiendo como producción primaria es virtualmente imposible comprender el cambio que se está gestando. Por eso creemos que es necesario cambiar la forma en que analizamos las cadenas de valor y pensarlas que son muchísimo más complejas que lo que habitualmente se sostiene. Una cadena de valor tiene muchísimo más esa forma que la producción a campo que veíamos en la foto anterior. Esto lo cual implica que también debemos redefinir lo que es ser del campo. Ser del campo no es estar vinculado con la tierra, vivir en el campo, producir su propia tierra. Ser del campo es estar vinculado con los negocios del campo. Todos y cada uno de los sectores que están ahí, totalmente vinculados entre sí, son del campo, aunque no se sientan del campo muchas veces. Y ahí es uno de los grandes desafíos de la comunicación que este Congreso de hoy aquí pretende instalar. Tenemos que lograr de que todos los sectores, todas las empresas, todas las actividades, así representadas como una red de cadena de valor, sientan que son del campo para lograr alinear los objetivos y pensar y todos poner el barco hacia la misma dirección, digamos, y empujar en el mismo sentido.
Sin eso, realmente es muy difícil, porque ser del campo hoy ya no es estar en el campo, es todo lo contrario. Ahora, luego de ver ese gráfico complejo de qué es el maíz hoy, no lo que era, sino cómo entendemos la cadena de maíz hoy, pensemos qué es lo que dice el sector, cómo comunica el sector respecto de su tamaño. Y existen por lo menos 4 grandes números al respecto. El primero es la generación de empleo, un trabajo de Juan Liach, que lo estimó en 36%, que con sus más, con sus menos, no importa en este momento discutir la metodología, da cuenta de un número realmente importante. El tercio de los empleos en la República Argentina se estarían generando en alguno de todos esos eslabones que hoy veíamos. El segundo gran dato es la generación de divisas. Más de la mitad de los dólares que ingresan a Argentina se generan en alguna de las cadenas agroindustriales. El tercero es el aporte tributario. ¿Cuál es el aporte? ¿Qué es todo lo que paga la cadena? Este es un trabajo que presentó el doctor Porto de la Universidad de Económicas de La Plata y que lo estimó en un 44%. Fíjense, 4 de cada 10 pesos que ingresan a los de distintos fiscos de la República Argentina se generan en la cadena agropecuaria. Y por último, la generación de valor, lo que es PBI, de un 45% de lo que es la industria manufacturera también se genera en el sector agrícola, el sector agroindustrial entendido de la manera que yo estuve expresando. Ahora bien, cuando vamos a buscar las series al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Economía o al INDEC, nos encontramos con que el sector agrícola tiene una representación respecto del total del PBI de alguna de esas dos líneas, que puede ser entre un 8 y menos de un 4% respecto si utilizamos términos corrientes o términos constantes. No importa, la cuestión es que entre el 36 o el 56% que hoy veíamos y el 8 o el 3% 4, hay una diferencia abismal. Y es lo que vuelve muy difícil la comunicación de lo que es, porque cualquier persona que no está, por ejemplo, en esta charla de hoy, o que no tiene accesos a los contenidos principales que se generan en las distintas usinas de investigación del sector agroindustrial, cuando quiere ver qué es el campo, naturalmente va a ir al INDEC o al Ministerio de Agricultura y se va a encontrar con estas series, no con la de 36 o 50%. El desafío es plantear que esta serie no es que esté mal, por el contrario, está bien medida, es lo que recomiendan los libros actuales de cuentas nacionales y lo hacen todos los países. Creo que el desafío nuestro es mostrar que hay una alternativa de medición que no compite, que es distinta, pero que pretende mostrar toda la complejidad de la cadena y lo que realmente refleja. Y eso es lo que hacemos desde la Bolsa de Cereales y lo que estamos presentando hoy para el caso del maíz. Entonces, vamos a hablar específicamente del modelo, vamos a empezar a hablar específicamente de los resultados, pero antes quiero hacerle una pregunta. Vamos a medir PBI. PBI es valor agregado. Si yo no voy a esperar respuestas a algo que alguien quiera decirlo rápidamente, pero si uno tuviera que fijarse esas fotos que están ahí, esas 7 fotos, y pensar cuál de cada una de esas actividades agrega más valor agregado y cuál menos, o si tuviera que acomodarlas en un ranking. No me voy a jugar a que alguien me levante la mano y acierte la respuesta, pero en la mayoría de los casos sucede que se considera que la producción primaria, la producción a campo, agrega bajo valor respecto de las demás actividades, la producción ganadera algo más, ya la carne que pasó por frigorífico y se presenta en un supermercado, por ejemplo, tiene más valor agregado aún, mucho más si esta se vende cocida, por ejemplo, en un carrito como en la foto que tienen ahí, o aún más si es en un lindo restaurante, quizás en alguna zona como Puerto Madero, por ejemplo. Si vemos un maíz considerando sus genes, que ya tiene incorporado, podemos considerar que tiene bastante valor agregado. Y ni hablar cuando hablamos de maquinaria agrícola, que en Argentina nos gustan mucho los fierros y consideramos que son actividades de muchísimo valor agregado. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿qué agrega más valor agregado? La respuesta es imposible saberla a priori. No se puede definir de antemano que alguna de esas actividades agrega más o menos valor que la foto de al lado. ¿Por qué? Porque el valor agregado se define como la resta entre lo que la empresa o el sector factura menos los insumos que tiene que pagar para llevar a cabo esa producción. Por supuesto que la cuenta es un poco más compleja, ¿no? No considera sueldos, etcétera, pero el gran entendimiento que tenemos que tener aquí es facturación menos costos. Ese resultado es valor agregado. Si pensamos de nuevo en el caso de las fotos de hoy, quizás ese restaurante tan lindo que veíamos, que eventualmente pensamos que un lomo ahí tiene un valor muy muy alto y sería el cenit del valor agregado de ese lomo,
quizás tiene costos de alquileres altísimos que hace que ese restaurante esté dando pérdidas. En ese caso los costos son mayores que los ingresos y en lugar de estar agregando valor, está desagregando valor. Tenemos que entender entonces que quizás la producción primaria agrega muchísimo más valor que cualquiera de las otras sectores o fotos que vimos. Y eso va a depender año a año, precio a precio, campaña a campaña. Muy difícil a priori definir qué es qué. Y tenemos que tener la respuesta rápida cuando se diga que para agregar valor hay que industrializar más. Me parece muy bien industrializar más. Genera muchísimas cuestiones favorables. Hablemos de empleo, desarrollo territorial, desarrollo regional. Lo que sí no podemos aceptar es que se diga que eso agrega más valor que las otras actividades, por ejemplo la producción primaria, porque eventualmente la producción primaria estaba agregando más valor por unidad producida. Volviendo ya al modelo y analizando cómo se compone el PBI de la cadena maicera, al menos desde el trabajo que nosotros realizamos, pueden ver que hemos considerado 5 grandes sectores y dentro de los 5 grandes sectores lo hemos subdividido en 17 subsectores. Entonces realizamos esta cuenta de ingresos menos costos a raíz del uso de las matrices insumo-producto que detallan de manera muy prolija cada uno de los distintos costos de cada una de esos sectores. Sin entrar en mucho detalle metodológico, vamos directamente a los resultados. Si quieren después en la parte de preguntas puedo explayarme un poco más, pero lo que pueden ver es que la cadena de maíz en su última campaña, 2013-2014, generó un PBI de algo así como 9.000 millones de dólares, lo cual está cerca de 2% del PBI total. Y nuevamente créanme que 2% de una única cadena en términos de PBI es un valor altísimo, realmente alto. Difícilmente encontremos muchas cadenas que tengan una participación tan alta unitaria en términos de generación de unidad de producto. Y cuando vemos cómo se reparten esos 9.000 millones de dólares, y los diferenciamos como en 3 grandes grupos, uno impuestos, otro basta sector primario, es decir, semillas, agroquímicos, fitosanitarios, fertilizantes, también está incorporado la parte de acopio, la parte de transporte, fletes, y luego la primera industrialización, que es la parte de ella, ganaderías, moliendas, etcétera. Fíjense que la distribución es de un 46% de la generación del PBI maicero, se genera en la parte industrial, considerada en su primera industrialización, y después en partes iguales, 27% pago de impuestos y 27% en todos estos sectores vinculados hasta el sector de la producción. De la parte de impuestos podemos destacar que el 70% del total del pago se lo llevan impuestos que son coparticipables o bien impuestos provinciales. Y el 30% se lo lleva o corresponde a los derechos de exportación. Para tener una cuantificación de qué significa ese 27%, podemos decir que en términos de retenciones, de derecho de exportación, lo que paga la cadena de maíz equivale a solo el 7% del total de derecho de lo que recauda el gobierno en concepto de derecho de exportación. O sea, lo que paga la cadena de maíz en concepto de derecho de exportación es el 7% del total recaudado por ese impuesto. Y cuando consideramos todos los impuestos, la cadena de maíz tributa por el orden del 2% de la recaudación total de AFIP. O sea, toda la cadena paga impuestos y eso representa el 2% de la recaudación total de Argentina. Si desagregamos los componentes internos de la primera industrialización y del sector primario, con los distintos sectores que allí están integrados, esta es la torta de cómo se reparte el valor agregado en cada uno de los sectores. Y más allá de resultados puntuales, lo que interesa ver en este caso... 5 minutos. Ya estamos terminando. Lo que interesa ver es la repartición bastante, entre comillas, democrática, o sea, bastante prolija. No hay ningún sector que tenga una participación de un peso específico demasiado alto respecto de los otros. Y esto es otra característica de la cadena de maíz. Por un lado, la cantidad de actores que la integran. Es una de las cadenas más desarrolladas del país. Y por otro, es que estos actores se reparten el ingreso, el valor agregado generado de una manera bastante equitativa. Yendo hacia la parte final ya de la presentación, me interesa destacar que la cadena de valor de maíz agrega mucho valor por unidad de producto. En general, por cada peso que se factura, 56 centavos es valor agregado.
Pensemos entonces que, como teníamos la cuenta hoy, ingresos menos costos, 1 menos 44 sería la cuenta, nos queda 56 centavos de valor agregado por cada peso facturado de toda la cadena. Esto está en línea con el valor agregado del total de la economía argentina, y nuevamente es otro argumento a favor de que la cadena agrega tanto valor como cualquier otra actividad, que no se tiene que sentir que está un paso atrás o un paso adelante. Agrega tanto como cualquier otra actividad en promedio de Argentina. Luego no me anda. Ahí estamos. Para ir terminando, Diego, y terminar a tiempo la charla, vamos a destacar simplemente 4 conceptos. Es una de las cadenas, ya lo dije recién, es una de las cadenas más desarrolladas. Lo que se ve ahí es la evolución de valor agregado de las principales demandas que tiene el maíz en Argentina. Nuevamente quiero destacar lo siguiente: no son muchas las cadenas de valor en Argentina que pueden demostrar un cuadro con tendencia positiva en casi todas las variables y con tantas variables en un mismo sector. Luego, quisiera destacar que es una cadena, y en particular me voy a referir a la parte de producción primaria, que es intensiva en el uso de insumos. Son menos de 4 millones de hectáreas que, sin embargo, utilizan el 54% del total de los fertilizantes nitrogenados de Argentina y el 27% total de los fertilizantes fosforados que se utilizan en el país. Esto surge de un trabajo reciente que elaboramos en la Bolsa de Cereales, que es el relevamiento de tecnología agrícola aplicada, y que analiza cómo se produce en Argentina cada uno de los cultivos. Sus resultados agregados nos muestran que la cadena es especialmente intensiva en el uso de insumos, con todo el movimiento económico que eso implica, ¿verdad? Tercero, quisiera destacar que es una cadena dijimos que agrega valor, que está muy desarrollada, que es intensiva en el uso de insumos y, sobre todo, que adquiere o que innova y que toma muy rápidamente aquellos desafíos tecnológicos que van surgiendo. Hoy hablamos de siembra directa y su rapidez en la adopción, luego hablamos de los cultivos genéticamente modificados y pasaba exactamente lo mismo. Y lo más novedoso para remarcar a ese respecto es la utilización o de la siembra de maíces tardíos o de segunda en algunos casos. Y ahí pueden ver, quizás está un poco chico para ver desde lejos, pero la curva roja es la curva de siembra de maíz de la campaña 2001-2002 a la 2006-2007 en promedio. Una curva constante, donde no hay grandes saltos, es progresiva. La segunda curva amarilla, que es el promedio de la campaña 2007-2008 a la 2013-2014, ya pueden observar que hay como un quiebre en un periodo de tiempo, que luego se potencia ese quiebre o ese corte en las campañas subsiguientes, cuando las miramos de manera separada, la 11-12, la 12-13 y la 13-14. Y eso no es ni más ni menos que la incorporación de maíces tardíos. Innovación que permite a aquellos productores que deciden o que están en zonas que no son las zonas núcleos, porque en las zonas núcleas este comportamiento no se ve de manera tan marcada, tener una posibilidad de manejar mejor los riesgos vinculados al clima. Pueden decidir sembrar de manera temprana, en fechas convenientes, sobre todo apuntando a maíces de muy alta productividad, o bien posponer las siembras y apuntar quizás a un rendimiento un poco más bajo, pero mucho más seguro en términos de rendimiento potencial que finalmente va a tener. Y es una innovación que hace unos pocos años se sembraba en una relación de 80-20 y hoy ya estamos sembrando en una relación de casi 50-50. Cuando surge una innovación tecnológica y cuando genera valor agregado en el productor maicero es el primero en adoptarlo. Y estos 3 casos que mencioné son ejemplo de ello. Y para finalizar, es una cadena federal, es una cadena que está en todas las regiones del país que pueden producir este tipo de granos, por lo menos a la fecha, y que, como pueden ver, se distribuye de manera bastante homogénea a lo largo de las distintas zonas. Para tener una consideración o un único número que lo refleje, el 40% del maíz se produce en distancias superiores a 300 kilómetros de los puertos, con nuevamente lo que implica, no solamente para fletes en términos de movilidad o de movimiento económico a ese sector en particular de transporte, sino también de potencialidad para agregar mayor nivel de industrialización a los maíces que están más alejados y que por eso tienen descuentos mayores respecto de los precios de puerto. Con esto quiero decir muchísimas gracias. Me gustaría que este tipo de números los empecemos a tomar, empecemos a utilizarlos en términos del desafío de la comunicación, dejar de pensarnos como un sector primario. Yo sé que casualmente en este ambiente no somos de tener ese sesgo en el tipo de análisis que hacemos, pero al menos tomar conciencia de que existen mediciones alternativas que podemos apoyarnos y utilizar para mostrar la verdadera importancia de lo que es, en este caso, la cadena maicera en Argentina. Muchas gracias.
Bueno, haciendo una síntesis de lo que nos propone Ramiro, es que ha cuantificado qué es el maíz en Argentina, el segundo cultivo, el tercer complejo exportador y segundo, si contamos los dólares netos, 21.000 millones de dólares, dinámica en la producción en aumento, que crece realmente por factores reales y genuinos. Y aquí atando un poquitito después vamos a usar la palabra relato en eso, por lo que nos leyó Ramiro, y un poquitito con la presentación anterior de Brasil. Es casi ese relato que hizo Ramiro, es la base de comunicación por ahí que podemos tomar o que pueden llegar a tomar quienes comuniquen de ahora en más, que es el maíz en la Argentina. Realmente eso lo destaco como muy, muy bueno. Luego nos propuso el aumento cómo hacerlo, el aumento de la producción de maíz por aumento de superficie, por productividad. Queda claro que es por el aumento de la productividad. El valor de la inspiración, la incorporación de tecnologías. Los números que se destacan en cuanto a empleo, 36% dijo eso en Argentina, en el aporte de divisa el 56%, fiscales el 44%, industria el 45%, esto es las agroindustrias, ¿no? Y otro factor que debemos trabajar también desde las cadenas es compatibilizar lo que es la información oficial, que es la que abrevan la mayoría de los medios, y respecto de lo que nos propone Ramiro es un nuevo sistema de medición, donde estamos hablando de una brecha más que importante, el 8% al oficial y el 36-38% de la cadena del maíz en términos reales. Así que, bueno, abrimos a las preguntas a quien tenga interés. Aquí hay una pregunta. Adelante. Sí. Soy José Muriel de Bragado. Quería preguntar qué imagen negativa tienen los nuevos eventos tecnológicos en la sociedad argentina. Bueno, me toca responder a mí por estar acá, pero lamentablemente no puedo responderle yo ese dato, porque simplemente no lo tengo. Pero de encuestas pasadas que se han hecho respecto de imagen del sector, no surge precisamente una imagen negativa respecto a los eventos transgénicos. O sea, no sé si vos tenés información distinta, pero no es un país que tenga una visión especialmente negativa. Por supuesto que va a haber distintos actores de la sociedad, distintos grupos de interés que tengan alguna visión negativa, pero no me parece que sea el caso general de Argentina. ¿Alguna otra? Vaya, por favor. En esa medición de PBI como resultante de valor agregado, la diferencia entre facturación y costo, pregunto si está evaluado y de qué manera el costo de la tierra. Sí, está evaluado, está considerado. Como era muy difícil diferenciar qué es arrendamiento de qué no, se considera la retribución al factor tierra en el 100% de los casos, y por eso cuando se presenta al sector primario se lo considera integrado. Sector producción, o sea, el productor en sí mismo, por su actividad de producción, incluido el valor de la tierra como retribución al factor tierra. Está contemplado de esa manera. Una pregunta más y ya cerramos. Para poder calcular el PBI hay que tener precios de mercado. Con precios distorsionados nos va a dar un valor distorsionado, obviamente. Cuando se arman o se importan, por ejemplo, celulares vía Tierra del Fuego, y se los vende al doble de precio o más del doble, o se venden autos casi al doble de precio que los que se venden en Chile, que son importados, entonces hay ahí un falso cálculo de PBI, ¿no es cierto? ¿Hay números sobre eso? En realidad el cálculo no es un falso cálculo, es el cálculo que hay a los precios existentes en Argentina.
si el día de mañana, por ejemplo, la actividad industrial de Tierra del Fuego desapareciera y los costos de los celulares descendieran un X%, eso sería capturado en la medición de ese año. Hacer un recálculo de todo el PBI agrícola, considerando cuáles serían los precios de mercado con otras políticas arancelarias, por ejemplo, sería un trabajo teórico como un escenario posible de hacer, pero no para presentar, me parece, fehacientemente cuál es el PBI de la cadena en determinado año. Porque para determinado año se utilizan los precios de ese mismo año, no importa cuál es el set relativo existente, si está alineado o no con los precios internacionales. Aranceles siempre van a existir, serán más altos, serán más distorsivos o menos y menos distorsivos, pero lo importante es hacer la medición en función del set de precios relativos existente en la economía para el momento que se realiza la estimación. Sin dudas que si el set de precios cambia, van a cambiar los resultados que estemos presentando. Y esta serie particular que yo mostré, que tiene más de 10 años, capta, por ejemplo, un escenario de retenciones muy bajas, retenciones más altas aún que las que tenemos hoy en algún caso, y también capta la devaluación, cómo ha ido avanzando y afectando de manera diferencial los distintos insumos. Es decir, de manera indirecta uno lo va capturando año a año con la medición que vamos realizando. Una pregunta más me pidieron. Sí, muchas gracias. Cabe congratularse de esta visión demitificadora. Una cuestión técnica con respecto al uso de la biotecnología, que se enfatizó inclusive en su exposición. Dado que el sector semillero tiene un importante valor agregado, y en particular si uno considera el elemento investigación, me preguntaba si eso se contempló en la medición o hay una medición alternativa que pueda incorporarlo. La actividad de los semilleros está contemplada de la misma manera que están contemplados todos los otros sectores. Lo que nosotros utilizamos fue la matriz de insumo-producto actualizada, que es la única fuente que tenemos para poder conocer el esquema de estructura de costos de cada uno de los sectores. Es muy difícil intentar modelar cada uno de los sectores de manera privada. Imagínese que si nosotros fuéramos a golpear las puertas de las empresas a pedir una estructura de costos, es muy difícil que nos lo den, y si nos los dan siempre nos va a quedar la duda de si es la estructura de costos real o no. Entonces, para evitar ese inconveniente, lo que utilizamos metodológicamente es este criterio de usar la matriz de insumo-producto, que se publica cada tantos años y que refleja, se supone, razonablemente bien la estructura de costos de todos los sectores de la economía argentina. Bueno, un aplauso para Ramiro y muchísimas gracias. Le damos entrada a Ricardo.